Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan. La verdad es que es un agrado para mí poder llegar en este momento, poder llegar hasta ti y poder realizar y tener la oportunidad de realizar un audio más. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Quisiéramos en primer lugar agradecer a nuestro Dios. Agradecer al Dios que alabamos, al Dios que nos creó, al Dios que sustenta todo, por su bondad, por su misericordia. Y queremos en este momento, ¿no es cierto?, también agradecerte a ti por compartir estos audios, por compartir, ¿no es cierto?, por comunicarle a las demás personas. Y siempre digo lo mismo, es una forma que nosotros tenemos de también de hacer obra misionera, de hacer avanzar. Hay personas que están quizás en casa, no pueden salir y ellos quizás se preguntan, ¿cómo puedo hacer algo? Ya comunicando esto, compartiendo este mensaje, ya es algo que tú haces. Entonces te insto en este caso, ¿no es cierto?, a compartir el mensaje. Agradecemos a las personas que lo hacen, también agradecemos a las personas que se han suscrito en el canal. La verdad es que todavía es un canal, ¿no es cierto?, pequeño, pero sabemos que es para la honra y gloria, en este caso, de nuestro Dios. Quiero, ¿no es cierto? Ya vamos a entrar de lleno en el tema de esta tarde, de este día o de esta mañana, según a la hora que tú lo escuches. Y vamos a elevar una oración a nuestro Dios para abrir la palabra de Dios y que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría necesaria para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar. Así que donde tú estás allí, te invito a orar para poder abrir la palabra de Dios. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. En estos momentos vamos a abrir tu palabra, tu lámpara, esta guía que tú nos dejaste en esta tierra. Queremos pedir tu bendición, queremos pedir sabiduría, queremos pedir inteligencia y que tú nos hagas entender cuál es tu buena voluntad para cada uno de nosotros. Quiero pedir muy especial por las personas que escuchan estos audios, por cada familia, por cada matrimonio, por cada hija, por cada persona, Señor, que escucha. Que tú los bendigas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo, en el santo nombre de tu amado Salvador Jesús. Amén. Bien, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios allí en el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Un versículo muy, pero muy conocido. Si no lo has leído, yo sé que muchas veces seguramente lo has escuchado. Dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea que dice claramente el versículo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿no es cierto? Jehová, el Señor, dice, no hará nada, dice, sin antes revelar su secreto. O sea que Dios, podríamos decir, tiene secretos, pero dice que Él los revela a medida de que los acontecimientos van avanzando, pero dice que no se los revela a cualquier persona tampoco, sino dice que se los revela a sus siervos, dice, los profetas. Y para eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que buscar. Amós fue un profeta. Y así en la Biblia, ¿no es cierto?, está llena de grandes profetas. Por nombrar alguno, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. Jesús dijo que él fue uno de los más, o fue el más grande profeta que pisó esta tierra. Jeremías, Daniel, Juan. Y así podríamos nombrar, la verdad, que muchos, pero muchos profetas, profetas mayores, profetas menores. Pero no vamos a hablar de eso en este momento,
sino lo importante, ¿no es cierto?, de poder comprender este versículo que dice de que Dios revela sus cosas, sus secretos, y están reveladas en la palabra de Dios. Pero lamentablemente nosotros muchas veces no comprendemos esta situación. Para ver otro versículo que está allí en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 7. Jeremías 8, versículo 7. Dice lo siguiente: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Jehová. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. En estos dos versículos que hemos leído, se ha repetido una palabra, que es la palabra que nosotros vamos a estudiar en este momento. Es la palabra tiempo. La palabra tiempo. Y cuando hablamos de tiempo podemos estar viendo, ¿no es cierto?, varias cosas. Hay personas que dicen, tienes que aprovechar el tiempo, tienes que aprovechar el día, tienes que aprovechar tu vida, tienes que aprovechar tu juventud. Uno le dice a los jóvenes, ¿no es cierto?, tienes que aprovechar, este es tu momento para que tú estudies, para que te prepares, para que después tengas un mejor trabajo, con estudios. Tienes que aprovechar el tiempo. Pero aquí nosotros vamos a hablar de un tiempo, podríamos decir un tiempo específico, un tiempo determinado. Y me gustaría en el nombre de Jesús que por favor nos grabemos estas palabras. Un tiempo específico, un tiempo determinado. Específico y determinado ¿por quién? Por Dios. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona decir, especialmente a la iglesia que tú concurres, decir, por decir que nosotros debemos, hablando en este caso del tiempo, decir que nosotros no sabemos absolutamente nada de la venida de Jesús? ¿Has escuchado alguna vez eso? Claro que sí, muchas veces nosotros hemos escuchado eso. En lo personal, desde muy niño he escuchado eso. Pero nosotros podemos ver de que Dios a nosotros no nos ha dejado cosas, podríamos decir, no nos ha dejado las cosas quizás que son más importantes, ocultas a nuestros ojos. Y nosotros vamos a ver algunos versículos que son muy, pero muy importantes en cuanto a esto mismo que nosotros queremos ver. Mira, hay un versículo que es muy conocido, muy, pero muy conocido, que se encuentra en el libro de Apocalipsis 14, versículo, vamos a leer a ver el versículo 7, Apocalipsis 14, 7. Mira lo que dice este versículo cuando uno lo empieza a desmenuzar, a ver, a analizar. Mira lo que dice, Apocalipsis 14, 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer, ¿qué decía este ángel? Temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, ¿has escuchado alguna vez, otra pregunta más, que hay personas que dicen, no, hasta que la iglesia se prepare y que la iglesia se consagre, ahí Jesús va a venir a buscar a sus hijos?
falso. Eso es algo totalmente fuera, que no está escrito en la Biblia. En ningún momento en la Biblia dice que nosotros sí debemos de consagrarnos, debemos de buscar a Dios, pero Dios no tiene su tiempo de acuerdo a que tú te consagres o que no te consagres. Dios no tiene su tiempo así. Dios no es un Dios que cambie. Y aquí cuando leemos este versículo, mira lo que dice, lo voy a leer de nuevo. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio llegó. Llegó el momento exacto, el momento señalado por Dios. La hora de su juicio llegó. ¿Dónde está señalado la hora, el momento de su juicio? ¿En qué profeta? En el profeta Daniel. Especialmente en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Y cuándo terminaron, no es cierto, aquellas 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? En el momento exacto. Y aquí Juan ahora nos dice que la hora de su juicio llegó, o sea, el momento exacto, cuando el reloj, ¿no es cierto?, dio ese día exacto, llegó el momento. Mira lo que dice, vamos a buscar en el libro, por decir un versículo que es muy, pero muy conocido también, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Eclesiastés 3:1 dice, mira lo que dice. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Quién fue Salomón? Fue la persona más sabia que pisó esta tierra, según la Biblia. Y mira lo que él dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En otras palabras, vuelvo a repetir lo mismo. Hay personas que dicen, no, es que cuando la iglesia se anime, cuando la iglesia haga tal cosa, cuando el hermano se consagre, Jesús va a venir. Falso. Los tiempos de Dios ya están señalados desde el principio. Cuando usted y nosotros estudiamos la historia de Génesis, capítulo 1, y estudiamos la historia de la creación, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿no es cierto?, que el primer día Dios creó tal cosa, el segundo día Dios crea esto, el tercer día crea esto otro, el cuarto día creó, ¿no es cierto?, las grandes lumbreras y las cosas, y así sucesivamente. Todo tiene su orden, todo tiene su tiempo. ¿Qué queremos decir en cuanto a esto? Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, Dios ya sabe y tiene totalmente claro en qué momento va a venir a buscar a sus hijos. Dios ya lo tiene decidido desde el mismo principio. Voy a leerte algunos otros versículos que nos van a aclarar un poco más esto. Voy a buscar aquí un versículo que dice lo siguiente. Voy a ir al libro de Lucas. Voy a buscarlo aquí rapidito, el libro de Lucas, y mira lo que sale aquí. Mira lo que sale aquí. Cuando uno abre la Biblia, dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 2,
dice lo siguiente, mira lo que dice. Lucas capítulo 2 dice lo siguiente, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. ¿Por qué nombro este versículo? Si nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a estudiar lo que es historia, nos vamos a poder dar cuenta en qué momento de la historia de este mundo fue realizado esto. ¿En qué momento? Y podríamos incluso leer otro versículo más que está, que nos va a aclarar mucho más todavía esto. Son versículos que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí en el libro de Mateos, los primeros versículos de Mateos. Mateos dice lo siguiente. Mateos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Juan el Bautista predicó este mensaje así? Porque él sabía que él estaba preparando el camino, ni nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo, el Salvador de este mundo. En otras palabras, queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, cuando nosotros estudiamos especialmente Daniel capítulo 9, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que allí hay una hermosa, pero una hermosísima, quizás una de las más hermosas oraciones que sale en la Biblia. Lo puedes buscar, Daniel capítulo 9. Pero cuando tú estudias todo el capítulo de Daniel capítulo 9, aparte de la oración, te vas a poder dar cuenta de que allí salía el nacimiento de Jesús. Allí salía la destrucción de Jerusalén. Allí salía incluso el bautismo de Jesús. Y también salía, ¿no es cierto?, podríamos decir claramente, la muerte de Esteban y otras cosas más que son eventos que eran totalmente proféticos. Se le quitará la vida al Mesías a la mitad de la semana. Daniel 9, capítulo 9, versículo 25 en adelante. Todo tenía su tiempo. Todo estaba dado en el momento exacto. Queridas amigas, quizá esto puede ser un audio un poco sencillo o quizás no tanto, pero déjame decirte algo. ¿Tú en qué días cumples años? Si tú cumples años, no sé, el 12 de agosto, por decir alguna fecha. Si tú estás de cumpleaños el 12 de agosto y viene, ¿no es cierto?, alguna persona y dice, bueno, no importa que tú cumplas el 12 de agosto, yo voy a ir, ¿no es cierto?, a saludarte el 10 de julio. Total, si da lo mismo el día, ¿no es cierto?, que tú naciste, da lo mismo. ¿Qué pensarías tú? Tú dirías, no, porque yo nací el 12 de agosto. Ese fue el día señalado. Ese fue el momento exacto donde, ¿no es cierto?, donde mi madre dio a luz y yo nací y, ¿no es cierto?, y yo abrí los ojos y empecé a conocer este mundo y empecé a vivir. Ese fue el día señalado. Queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan, Dios tiene su día señalado en la Biblia. Y saben que la verdad es que me gustaría, ¿no es cierto?, seguir el audio, ya van varios minutos, pero mira, quiero decirte algo y contarte algo que es bien interesante ya para ir terminando. Hace ya algunos años atrás,
4 años atrás, si no me equivoco, estaba una vez, ¿no es cierto?, por mi trabajo, estaba revisando el Face. ¿Quién hoy día, no es cierto?, casi, no sé, yo creo que la gran mayoría tienen esto, ¿no es cierto?, el Face, buscan, ¿no es cierto?, publican cosas, salen cosas allí. Pero bueno, la cosa es que un sábado en la noche, hace ya 4 años atrás, si no me equivoco, un sábado en la noche, revisando, ¿no es cierto?, el Face. ¿Y saben por qué? Ahora van a comprender por qué estoy contando esto. Y me di cuenta, de repente, ¿no es cierto?, en el Face salía un anuncio grande y decía lo siguiente, este anuncio. Mira lo que decía. Decía, Iglesia Católica de Villarrica está celebrando el Pentecostés. Eso decía este anuncio. La Iglesia Católica de Villarrica está celebrando el Pentecostés. Entonces yo me paré, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención este anuncio, me llamó mucho la atención. Y yo dije, ¿cómo? Dije yo, y lo busqué, ¿no es cierto? Lo agrandé, lo busqué allí, ¿no es cierto? Y decía, claro, decía los detalles, que ellos estaban reunidos, ¿no es cierto? Allí donde se reúnen en Villarrica y estaban esperando, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo descendiera porque era el tiempo del Pentecostés. Entonces la verdad que me sorprendió, pero la verdad que me sorprendió demasiado. Y empecé, ¿no es cierto? Esa misma noche empecé a buscar información y claro, yo dije, ¿cómo ellos llegaron a esa fecha? Y empecé a buscar, ¿no es cierto? Por aquí, algunos versículos de la Biblia por allá, y llegué a la conclusión de que aunque uno no lo crea, saben que en aquel momento ellos estaban casi en la fecha exacta, en el día del Pentecostés. ¿Qué es lo que es el Pentecostés? La verdad es que quisiera, ¿no es cierto? Pero no puedo dejar, ¿no es cierto?, esto aquí a medias. El Pentecostés muchas personas, ¿no es cierto?, asociamos el Pentecostés con el descenso, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero fíjate, aquí hay un detalle que el Pentecostés, algunas personas no lo dicen, o quizás la gran mayoría no lo dice, pero el Pentecostés está dentro de las 7 fiestas de Jehová. ¿Dónde está el Pentecostés? El Pentecostés está dentro de las 7 fiestas de Jehová. ¿Dónde está el Pentecostés? Disculpa que lo repita. El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, está dentro de las 7 fiestas de Jehová. ¿Cuál fiesta es? Es la cuarta fiesta, la fiesta del Pentecostés. ¿Qué fiesta es? La cuarta fiesta dentro, ¿no es cierto?, de las 7 fiestas, es la cuarta fiesta. Teníamos, ¿no es cierto?, primero la primera fiesta es la Pascua, la segunda fiesta, ¿no es cierto?, es la fiesta de los panes sin levadura, la tercera fiesta es la fiesta de los, ¿cuál era la tercera? En este caso, ¿no es cierto?, de las primicias. Y la cuarta fiesta es la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué te nombro esto? Porque Dios tiene señalado todo en sus fiestas. Y Él, queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, Él no va a mover su calendario. Ojo con lo que estamos diciendo. Él no va a mover su calendario en ningún momento y ni tampoco lo ha movido. Algunas personas dicen, no, es que esto fue clavado en la cruz. En este momento voy a responder con la Biblia si la fiesta del Pentecostés fue clavada en la cruz, sí o no. Voy a llevarte al libro de Hechos. Al libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos, capítulo 1, dice lo siguiente, un versículo también muy conocido, pero muy poco tomado en cuenta. ¿Qué decimos nosotros cuando decimos que algo fue clavado en la cruz?
Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué decimos nosotros cuando algo fue clavado? No, que Jesús lo clavó en la cruz. Esto, lo clavó en la cruz. Mira lo que dice aquí. Cuando algo fue clavado en la cruz, significa, ¿no es cierto?, desde aquel momento que fue clavado en la cruz, ya de ahí para adelante, nosotros no debiéramos quizás tomarlo en cuenta o ya pasó ya. Es algo pasado, quedó clavado en la cruz. Pero mira lo que dice aquí. Hechos, capítulo 1. De paso, Hechos, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama Hechos? Porque es Hechos de los apóstoles. O sea que esto es posterior a la muerte de Jesús. Quiero que por favor comprendamos esto y lo tomemos con altura de mira. Esto es posterior a la muerte de Jesús. Estas palabras fueron dichas por Jesús cuando Él ya resucitó. ¿Estamos claros? Mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 1 dice. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después, ¿no es cierto?, claramente de que Él había resucitado, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Él está dando un tiempo específico. Él está dando un tiempo señalado por Él. Señalado dentro de qué parte? Dentro de las fiestas de Jehová. ¿Qué fiesta Dios le estaba diciendo que tenían que esperar? Tenían que esperar la fiesta del Pentecostés. Y Dios, ¿saben cuándo le dijo esto? Cuando Él ya había resucitado. Quiero recalcar esto. Cuando Él ya había resucitado, Él esperó 40 días. Algunas personas dicen, no, es que Él esperó 40 días porque los discípulos no entendieron nada. Eso es algo, es como un mito, eso es algo que casi no es bíblico, podríamos decir. Jesús esperó 40 días. ¿Saben por qué? La Biblia nos dice claramente que Jesús a los 40 días, mira lo que sucedió. Lo voy a leer con la Biblia. Hechos 1, versículo, versículo 10. Hechos 1:10 dice lo siguiente, dice. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué sucedió en los 40 días que Jesús estuvo después de su resurrección? ¿Jesús sabe dónde se fue? Jesús se fue al cielo. ¿Dónde se fue Jesús después de los 40 días? Se fue al cielo. Y usted se va a preguntar, pero ¿y por qué Jesús se fue al cielo dentro de los 40 días? ¿Por qué Jesús se fue al cielo y demoró 40 días? ¿Por qué Jesús se fue al cielo y estuvo 40 días con sus discípulos y se va al cielo? Y le dice a sus discípulos, le dice, no, ustedes tienen que esperar en Jerusalén porque dentro de no muchos días va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué cosa Jesús le estaba diciendo? Esperen en Jerusalén, júntense, porque dentro de unos días, cuando se cumpla la fecha exacta, el Espíritu Santo va a descender del cielo sobre cada uno de ustedes. ¿Saben dónde estaba esto? Se los quiero mostrar. Vamos a ir al libro de Levíticos, ya para terminar este audio. Levíticos, capítulo 23. Mira lo que sale aquí.
Levíticos capítulo 23. Mire cómo lleva como título arriba, Levíticos capítulo 23. Esta versión dice las fiestas solemnes, las fiestas de Jehová. Mira lo que dice Levíticos capítulo 23. Mira lo que dice, voy a leerte desde el versículo 14 para que se comprenda bien. 23:14 de Levítico dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Mire lo que dice el 15. Después de este día, dice, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida. O sea que desde, ¿no es cierto?, desde aquel día de los panes sin levadura, ¿no es cierto?, que fue día de reposo. Desde aquel día en adelante, mira lo que dice aquí. Presta mucha atención, dice, y contaréis desde aquel día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Qué día era que se ofrecía la gavilla de la ofrenda mecida? Era el tercer día, en este caso el día de las primicias. Mira lo que dice aquí. Contaréis desde aquel día que sigue el día de reposo, desde el día que le ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrecer de mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, espero en el nombre de Jesús que podamos comprender el tiempo señalado para el descenso del Espíritu Santo. Ya fue dicho en la antigüedad. Dice que después de la Pascua, después, ¿no es cierto?, desde los panes sin levadura, desde aquel mismo día del día de las primicias, dice que uno tenía que contar 50 días. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo descendiera en el día del Pentecostés. Ahora volvemos atrás. ¿Cuántos días estuvo Jesús? ¿Cuántos días estuvo Jesús después de su muerte con sus discípulos, con los apóstoles? ¿Cuántos días? 40 días. Dice que a los 40 días Jesús, ¿a dónde se fue? Se fue al cielo. Y dice que los discípulos estuvieron ¿cuántos días en el aposento alto esperando el descenso del Espíritu Santo? 10 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tierra? 40 días. ¿Cuántos días tuvieron los discípulos en el aposento alto para que descendiera el Espíritu Santo? 10 días. ¿Cuántos días en total? 50 días. Los mismos 50 días que en el libro de Levítico dice en Levíticos 23, versículo 16, y lo voy a leer de nuevo. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo después de la muerte de Jesús pasaron 50 días y descendió sobre los discípulos? Porque la profecía y el tiempo señalado por Dios así lo decía. Y déjame decirte una cosa. Este mes, el mes de mayo, más específicamente el 26 de mayo, es el día del Pentecostés. Usted puede decir, pero ¿y cómo? Que aquí, que allá. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, la Biblia avala lo que estamos diciendo. Esto es 100% bíblico.
lo puedes decir aquí, puedes buscar y puedes decir, no, es que esto, mira, que quedó clavado en la cruz. Te vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué Jesús, después después de que Él resucita, deja pasar 50 días para que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos? Si Jesús no le hubiera dado importancia, o si aquello hubiera quedado clavado en la cruz, ¿sabe lo que Jesús hubiera hecho? Jesús hubiera dicho, no, el Espíritu Santo entonces va a descender en cualquier momento. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, Jesús viene pronto. ¿Estás preparado? El tiempo Él ya lo tiene señalado. El tiempo de su venida lo tiene señalado. El tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre ti, sobre mí, sobre los que estén preparados, sobre aquellas vírgenes prudentes, está señalado en la Biblia. Está señalado en la Biblia. Y este reloj profético de Dios no se va a mover en ningún momento y se ha cumplido al pie de la letra. Y se ha cumplido al pie de la letra. Espero que no haya sido algo, ¿no es cierto?, agobiante. Espero de que se haya comprendido. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios nos llene de paz. Y por favor, siempre digo lo mismo. Si hay algo que tú no estás de acuerdo, antes de hablar, investiga, estudia, profundiza. Hoy día han entrado a las iglesias muchas teorías falsas. Profundiza, estudia, analiza. No te quedes con lo que te dicen en tu iglesia. Analiza, medita, ora, pide sabiduría a Dios. Que Dios te bendiga nuevamente. Nuevamente agradecemos a las personas que comparten esta información. Agradecemos a las personas que se han suscrito. Si no lo has hecho, quizás puedes hacerlo, pero quizás esto no es tan importante como compartir la información con tu vecino, con tu hermano, con la persona que se sienta al lado tuyo en la iglesia. Comparte la información. Así que agradecido, mandamos algunos saludos a las personas que están suscritas, pero muy en especial a hermanos que nos escuchan en México, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en Haití. Hay muchas personas que escuchan alrededor del mundo, especialmente en México y en Colombia. Hay muchos auditores allí, en Estados Unidos igual. Así que es que Dios te bendiga, que Dios te guarde y lógico aquí en Chile, a las personas que nos escuchan. Gracias nuevamente por compartir y será hasta una próxima oportunidad. Amén.